Dios les bendiga, hermanos míos, amigos, todos los que en esta noche nos acompañan. Qué grato poder encontrarnos, poder compartir una vez más nuestra experiencia cúltica de jóvenes y que tiene mucho sentido en la medida en que cada uno de nosotros con más reverencia nos disponemos a hacer este espacio. No es solamente conectarnos a una enseñanza o escuchar una enseñanza, es que allí donde estamos, cada uno de nosotros, estamos haciendo un culto y ya nuestra postura, nuestra disposición, la forma inclusive del ambiente que hemos dispuesto para estar aquí, hace parte de esa disposición cúltica en esta noche. Por eso yo quiero invitarlos a todos, si de pronto usted en este momento está haciendo otra cosa, deje eso allí, ¿sí? Mientras estamos en el culto, esté en el culto, como si estuviéramos en el templo, no hacemos otra cosa, sino estar allí, porque es ahí donde Dios se quiere expresar en la vida de cada uno de nosotros. Sé que a través de las alabanzas Dios nos ha hablado, Dios nos ha clarificado, Dios nos ha afirmado grandes verdades de la vida nuestra. Por ejemplo, esa gran verdad de poder decir que es Él y que nosotros somos lo que Él ha dicho que debemos ser. Ir caminando hacia descubrir esa identidad en cada uno de nosotros, muchachos, es uno de los sentidos de poder acercarnos nosotros a Dios. Poder descubrir en Él y en esa realidad de Él cómo nos ve, cómo nos entiende, cómo nos descubre a nosotros, pero para poder entender eso, nosotros tenemos que estar muy atentos, muy concentrados, y no es una concentración de no mire a ningún punto, sino de no hago otra cosa, sino en este momento estoy aquí, y estar aquí es disponerme a escuchar lo que Dios me quiere decir. Por eso allí los voy a invitar a que inclinen sus rostros y vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que como lo ha hecho hasta ahora en el momento de la predicación, continúe dirigiéndonos, hablándonos, enseñándonos, llegando a nuestra necesidad, porque Él conoce su necesidad, Él conoce mi necesidad y tiene una palabra muy oportuna para la vida nuestra. Incline su rostro allí donde está y vamos a orar. Buen Padre Celestial, hoy estamos agradecidos contigo porque una vez más nos das la oportunidad de rendirte culto. Gracias, Señor, porque durante todo este tiempo hemos visto tu mano amorosa, misericordiosa, Señor. Has guardado nuestra vida, has preservado nuestra salud, nos das la oportunidad de estar aquí nuevamente, Señor, y eso indica que tú sigues teniendo planes con nuestra vida. Ahora nos exponemos a escuchar tus razones, Señor, y te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón, abre, Señor, todos los caminos en nuestro ser para que esas razones tuyas puedan llegar, puedan calar profundamente y puedan empezar a producir en nosotros nuevas formas de vivir, nuevas formas de pensar, nuevas formas de enfrentarnos al mundo y a las realidades que hoy nos corresponden como individuos, como país, como sociedad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos orientes y que nos hables en esta noche, porque estamos urgidos como sociedad de entender tus razones, de entender a ese Jesús que vivió un momento tan particular, pero que su vida hoy, Señor, sigue siendo para nosotros inspiradora y sigue siendo una ruta muy válida, Señor, para conducir la vida en este mundo. Gracias te damos por todo lo que vas a hacer, porque sabemos que es bueno. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Voy a pedirles que tomen asiento, quienes estaban en pie. Y bueno, hoy en la Cátedra de Jesús vamos a trabajar alrededor de esa área que estamos trabajando, que es el área mental afectiva. Vamos a trabajar una idea muy especial
alrededor de la identidad de Jesús. Ya abordamos el tema de su personalidad, entonces vimos que Jesús fue un hombre de emociones, que Jesús fue un hombre que tuvo que desarrollar sus afectos, que tuvo que aprender de su sociedad, a desarrollar el apego seguro. Y vimos hace 8 días que Jesús fue un hombre cuya personalidad, por su coherencia, desarrolló la autoridad. Pues hoy vamos a ver en otra área o en esa misma área, pero un aspecto de esa área, la identidad de Jesús. Cómo desarrolló Jesús su identidad, cómo fue él descubriendo, desarrollando ese sentido de su ser, ese sentido de su propósito, y cómo nos da a nosotros luces, cómo nos da a nosotros guía para que nosotros también podamos entonces desarrollar ese sentido de identidad y que no nos perdamos, porque es muy fácil perdernos al desarrollar el sentido de la identidad nuestra. Entonces quiero que empecemos haciendo un ejercicio que es muy válido hacerlo, ¿no? No solamente en este momento, sino que lo podemos hacer. Y es que si usted tiene allí, y si tiene hoja y si tiene lápiz, usted escriba la siguiente pregunta: ¿quién soy yo? Y que allí anote lo primero que viene a su mente cuando se hace esa pregunta. Entonces usted dice, ¿quién soy yo? Y le llega, yo soy fulanito de tal, o yo soy el hijo de fulanito de tal, o yo soy, llega su profesión, lo que a usted le llegue. Luego usted vuelve a repetir la pregunta, ¿quién soy yo? Y vuelva a escribir. Va a hacerse esa pregunta por 30 segundos, las veces que pueda hacerse esa pregunta y las veces que pueda responder esa pregunta, 30 segundos. Y si tiene allí, vuelvo y les digo, papel y lápiz, escriba esas respuestas que van llegando a la mente suya. Entonces, arrancamos ya. ¿Quién soy? Y escriba lo que llega. ¿Quién soy? Y escriba lo que llega. ¿Quién soy? Escriba. Pregúntese. Si no puede escribir, vaya pensando. El problema es que se nos olvida, pero vaya pensando o vaya escribiendo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Listo? Listo. Pasaron los 30 segundos. Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, que es precisamente una de las preguntas que uno debe hacerse para poder ir definiendo su identidad, ese quién soy, vamos descubriendo que a medida que nos hacemos la pregunta, es como que empezamos respondiendo con las cosas que hacemos. O bueno, uno diría la primera respuesta, ¿quién soy? Entonces uno dice el nombre, Ana Mayerly Rátiva. ¿Quién soy? Entonces empieza uno a decir, bueno, soy hija de fulanito de tal, nací en tal parte o soy de tal país, soy, pero a medida que uno más se hace esa pregunta y profundiza precisamente en la pregunta, uno se va dando cuenta que ya no son los haceres o los teneres, sino que llega un momento en que como que queda un vacío. Y entonces allí uno se hace la pregunta muy profundamente de ¿realmente quién soy? Porque una de las cosas o de las formas como el ser humano, precisamente desde su existencia, se ha preguntado ¿por quién es? Y hay 3 preguntas que han sido unas preguntas inherentes a la humanidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? ¿Sí? Y seguramente si usted en este momento tiene más de 10 años, esas preguntas se las ha hecho o se las está empezando a hacer, ¿cierto? ¿Yo quién soy? ¿Yo de dónde vengo? ¿Yo para dónde voy?
Ya aparecen en el proceso otras que son, por ejemplo, ¿cuál es mi razón de ser en este mundo? ¿Cuál es mi sentido en este mundo? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Pero es que son preguntas que uno como ser humano se hace, porque es a partir de ellas entonces que nosotros vamos definiendo precisamente nuestra identidad, quiénes somos, qué nos caracteriza, qué nos identifica en este universo, qué nos distingue precisamente de ese otro individuo que tenemos allí. Y nosotros podemos darnos cuenta que de la manera como individualmente hemos respondido a esas preguntas, porque nos hemos dado respuesta a esa pregunta, a veces respuestas muy pensadas, muy profundizadas, a veces las respuestas que se nos dicen en los medios o en las redes o que nos dice nuestro entorno, nuestra familia, pero dependiendo de la respuesta que hemos dado a esas preguntas, pues es así como nosotros estamos definiendo nuestra identidad en este mundo. Y de acuerdo a cómo nosotros definimos nuestra identidad en este mundo, es la forma como nosotros nos vemos y es al mismo tiempo lo que le va dando sentido a la existencia nuestra. Entonces vamos a descubrir hoy cómo Jesús también debió resolver esas preguntas. Y tal vez usted dirá, ay, pero Jesús, no, él ya sabía. No, Jesús tuvo que resolver esas 3 preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? Y en esas grandes preguntas que él hizo y cómo se las respondió, fue que Jesús empezó a abrirnos un camino a nosotros para dar la respuesta más acertada y que conduzca nuestra vida al verdadero desarrollo de nuestra identidad. Esto es entonces muy hermoso y quiero que usted hoy le preste mucha atención a esta enseñanza porque probablemente usted o no ha resuelto bien las inquietudes o las está resolviendo equivocadamente y eso es lo que produce un enorme sinsentido en la existencia nuestra. Entonces vamos a empezar a descubrir que para Jesús la respuesta a estas inquietudes las buscó en las razones de Dios. Y este es un punto importantísimo. ¿Dónde busco yo resolver mis grandes inquietudes existenciales? Hágase usted esa pregunta. Jesús buscó como fuente de respuesta la verdad. Y aunque muchos hoy día dicen la verdad no existe, la verdad es relativa, la verdad es lo que usted piensa, la verdad es lo que a usted le parece, eso no es cierto. Hay una verdad respecto de la vida nuestra, respecto de la existencia suya, respecto de la existencia mía, hay una verdad. Porque nosotros llegamos a este mundo con propósitos. Y si llegamos a este mundo con propósitos, hay una verdad respecto de nuestra existencia. ¿Y quién es el ser que mejor conoce esa verdad? Pues Dios. Entonces, Él es la fuente y a Él hay que ir a buscarlo para que dé respuesta a esas preguntas. Entonces, vamos a empezar diciendo, Jesús, esa verdad que encontró en Dios, la encontró precisamente en el texto bíblico. Y recordemos que para Jesús, la Biblia de Jesús era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no era parte de la Biblia de Jesús, era el Antiguo Testamento. Y fue a partir de las razones dadas allí que Jesús empezó a responder esas preguntas con mucha claridad. Entonces vamos a empezar por la primera de esas 3 preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Cómo respondió Jesús a esa pregunta? ¿Cuál es mi origen? Sería otra manera de hacer la misma pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Dónde me originé? ¿Dónde se origina mi vida? ¿Dónde se origina mi existencia?
Y la respuesta a esa pregunta Jesús se la dio a partir del Salmo 139, que era el texto que leíamos al iniciar en nuestra lectura antifonal. Nuestra hermana Melissa nos leía y nos da mucho gusto que haya compartido ese espacio con nosotros. Y vamos a mirar lo que dice el Salmo 139. Dice en el versículo número 1, empieza diciendo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, hay una forma de conocimiento que tiene Dios de nosotros que es muy especial, pero siempre que nosotros miramos esta manera de conocimiento, nuestras mamás nos conocen así también, ¿cierto? Las mamás a veces lo ven llegar a uno y dicen, ¿qué le pasó? Con solo verle a uno la cara dicen, a este le pasó algo. Y a veces hasta casi que saben qué le pasó a uno, ¿cierto? Pero en ese salmo, en el versículo número 13, hay una forma de conocimiento que es muy profunda. Hay una forma de conocimiento de nosotros mismos que solo donde nos hemos originado puede tener de cada uno de nosotros. Y mire lo que dice el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Está hablando del vientre materno, ese lugar que para los hebreos era un misterio. ¿Cómo se da ya ese proceso de que crezca un bebé? Eso era un misterio, ese era el lugar más oculto de la tierra para ellos, porque lo que sucedía ya era algo supremamente misterioso. Y por eso dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Esta es una expresión, yo digo que poéticamente lograda de una manera genial. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. El salmista ve el origen de su existencia en Dios, y Jesús también se identificó con esa visión del salmista. ¿De dónde vengo yo? Y entonces de allí muchas afirmaciones que hace Jesús que resultan como sorprendentes, que resultaron muy escandalosas para su época. Vengo del Padre y voy al Padre, dice él. Regreso a ti. Y cualquiera de nosotros diría, sí, es que pues es el Hijo de Dios, venía de Dios. No, en la fe de Jesús, de allí venimos todos. Usted y yo tenemos como origen a Dios. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿y qué diferencia existencialmente hablando puede marcar el hecho de que yo vea mi origen en Dios o que yo vea mi origen de pronto en mi papá, en mi mamá, en el azar? Porque hay mucha gente que dice que nosotros somos productos del azar, de un accidente. Es que existencialmente es muy diferente esa posibilidad. Y yo quiero mostrarles aquí una recta, ahí está saliendo en pantalla, y hay un punto. Bueno, primero les muestro el punto. Hay un punto, y es un punto de partida cuando yo digo, el origen de mi existencia está en Dios. ¿Qué significa eso? Que quien dotó de razones existenciales mi vida no fueron mis padres, sino que fue Dios. Quien le dijo a mi existencia
que tenía el derecho de llegar a este mundo y que además de eso en este mundo iba a desarrollar propósitos y tenía todo un potencial para hacerlo, es Dios. Muchachos, y esto es maravilloso dentro de la revelación que nos da Jesús, porque es que eso nos capacita a descubrir que nuestro punto de partida es el que da todas las posibilidades para el desarrollo de nuestra existencia. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, podemos superar y podemos enfrentarnos a veces a condicionamientos, a situaciones, a traumas que hemos vivido y podemos decir, hay para nosotros victoria, hay para nosotros libertad, porque por origen nosotros tenemos esa posibilidad? Pero si mi origen no está en ese punto, entonces allí voy a poner, aparece otro punto. Mi origen está en mis padres. Usted dirá, no pasa nada, es un origen válido, pero no suficiente. Porque cuando mi origen está en mis padres, está en mi sociedad como tal, ellos me limitan, ellos no alcanzan a descubrir ni a potenciar en mí todo lo que se puede desarrollar. Y entonces miremos que uno de los elementos fundamentales de la identidad de Jesús fue descubrir que su origen estaba en Dios. ¿Qué le dio a él la fuerza? ¿Qué le dio a él el impulso? ¿Qué le dio a él la posibilidad de enfrentarse aún a su medio social y a sus condicionamientos familiares que él sabía que no era allí donde él se había originado? Tal vez hoy, muchacho, hermano, usted está luchando con cosas, complejos, miedos, inseguridades, temores, rencores. Imagínense nosotros, personas ya de 20, 25, 30 años, y todavía sintiendo que las actitudes de nuestros padres nos afectan, que las actitudes de nuestra familia nos debe condicionar. Eso quiere decir que existencialmente nuestro origen está allí, ese es nuestro punto de partida. Y como no hemos podido ver algo más grande que ellos, no nos hemos podido definir a partir de algo más grande que ellos están limitando nuestras posibilidades existenciales. Miren que esto es muy importante. Sigamos. Jesús, entonces, ¿dónde definió el origen de su existencia? En Dios. El punto de partida de su vida estaba en Dios. Algo maravilloso de esto es descubrir, y esto desarrolla en nosotros un potencial enorme, porque muchas veces nosotros, inclusive a veces como personas cristianas, nosotros decimos, no, pobrecitos esos niños con los papás que les tocó. Pues pobrecitos mientras son niños, pobrecitos mientras dependen de los papás, pero como el origen de ellos no está en sus papás, sino en un Dios que fue el que les dio la existencia, va a llegar un momento de la vida donde ellos y donde todos nosotros por estructura podemos empezar a independizarnos, y eso es lo grandioso, y podemos empezar a descubrir que quien nos dio el origen nos dio el potencial para el desarrollo válido de nuestra existencia. Y gloria a Dios por eso. Aún existencialmente hablando, si yo como maestro, como pastor, como líder, veo el origen de mi vida en este mundo, yo limito a quienes oriento, a quienes enseño, a ese mismo origen. Pero cuando yo veo el origen en Dios, entonces, ¿qué significa eso?
yo a ellos los llevo a descubrir que hay un potencial grande porque ellos vienen de un ser grande. Y eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos, ¿no? Jesús estaba tan convencido de quién era su Padre que Él les dice a ellos, yo voy a mi Padre. De allá salí y allá voy a volver y allá los espero a ustedes. Porque Él no estaba convencido de que solo Él había salido de Dios, sino de que todos los seres humanos debían regresar a Él. Él abrió camino, pero todos debemos descubrir que el origen de nuestra existencia está allí. Miren de cuántas cosas nos va sanando a nosotros existencialmente darnos las respuestas válidas. Y resulta que viene la siguiente pregunta: ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el final de mi vida, de mi existencia? Y entonces hay mucha gente que dice, no, pues ¿a dónde vamos? A la muerte, y con la muerte se acaba todo. Y saben ustedes que, por ejemplo, en muchas personas que no pueden creer en Dios, ese es uno de los elementos que existencialmente más asusta, porque el hecho de decir, aquí hice muchas cosas, pero llega un momento en que todo se acaba, todo como que se quedó en el aire. Eso asusta, eso llena de temor. Así la gente racionalmente diga aceptar la muerte, si no se tiene una meta que trascienda nuestras posibilidades, la vida en este mundo, así se hayan logrado cosas muy grandes, termina perdiendo sentido. Jesús respondió esa pregunta de una manera muy especial y Él dijo, yo voy al Padre. Entonces miren lo interesante, punto de partida, Dios, punto de llegada, Dios. Y esos dos puntos definen una ruta existencial, donde uno no se pierde, porque allí todo va apareciendo porque tengo claro a dónde tengo que llegar. ¿Por qué nosotros nos perdemos? Porque a veces definimos el punto de origen, pero no el punto de llegada. Y cuando yo no tengo un punto de llegada en mi existencia, puedo tomar muchas rutas y se me pierde la vida en todas ellas. Para Jesús, la resurrección era una promesa. Hay un texto en el libro de Oseas, en el capítulo 6, vamos a mirar el texto de Oseas, capítulo número 6, donde precisamente se habla de esa promesa y que es lo que los escritores bíblicos dicen, aquí se está hablando de la promesa de lo que Jesús le decía a sus discípulos y ellos no entendían. Oseas 6, 2 dice lo siguiente. Bueno, voy a leer el versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Recuerden que Jesús tenía como base de sus escrituras el Antiguo Testamento y Jesús le habla a sus discípulos y Él les dice, es que es necesario que muera y que resucite porque yo voy al Padre. Les dice eso en Juan capítulo 14 y los discípulos no le entendían. Los evangelistas dicen es que los discípulos todavía no entendían las escrituras. Juan 14 versículo 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, él tenía un punto de llegada muy claro. Yo no estoy buscando en este mundo ser reconocido como el hombre más rico, como el hombre más fuerte, como la mejor mamá, como el mejor esposo. No, mi meta es llegar a Dios. Mi meta es regresar a quien me dio el origen, porque es allí donde todo encuentra sentido. ¿Y qué hizo Jesús? Cada día caminó hacia Dios. Y cuando esa es nuestra meta, miren que esto es algo hermoso. La meta no la definen los años de la existencia. No es decir, yo necesito vivir 40 años para poder cumplir mi meta, yo necesito vivir 80 años para poder cumplir mis metas. La meta definida indica que cada día es un día que se vive y alcanzo esa meta. O sea que hoy yo camino hacia Dios. Y si hoy es mi último día, cumplí la meta. Que si mañana tengo otro día, camino hacia Dios, y si es el último, cumplí la meta. Porque no es una meta de simplemente hacer cosas, es una meta que le da sentido a la existencia. Y que eso hace que cada paso que se da adquiere sentido en la vida. Jesús caminó hacia Dios. Jesús entendió que era hacia allá donde su vida debía terminar. Qué grande, hermanos míos. De pronto allí es donde estamos enredados, porque nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la meta? ¿Qué debo yo hacer? Mire, ¿qué es eso, no? ¿Qué debo yo hacer en este mundo para saber que estoy cumpliendo el propósito de Dios? Pues lo que debe hacer usted es poner a Dios como meta y caminar cada día en la certeza de que lo que usted está haciendo lo está acercando a Él. Y si usted camina así, los años de vida que usted viva van a tener sentido. Y en ese caminar, pues aparece todo lo que corresponde a la existencia particular. Y entonces allí se va definiendo la identidad del quién soy. Y en ese quién soy, Jesús fue descubriendo que Él era el Mesías. Pero en las expectativas mesiánicas que tenía el pueblo, que en ese momento eran bastantes expectativas mesiánicas, Jesús las cumplió todas, pero en su práctica existencial cotidiana Jesús se identificó muy claramente con una de esas expectativas. Cuando Jesús empieza el desarrollo de su ministerio, había una expectativa por la particularidad histórica que él vivía, que era la que precisamente encajaba con el quién debía ser él, como el Mesías en ese momento para su pueblo. ¿Y cuál es esa expectativa? La de Isaías. Isaías, capítulo número 61, vamos a mirarlo, Isaías 61, versículo 1 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová para gloria suya. Cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 4, versículo 16, ¿qué dice Jesús? Precisamente cuando está leyendo el rollo del libro, se encuentra con este pasaje. ¿Y qué dice él? Dice en el versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde decía el texto que acabamos de leer, y en el versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire que eso es sentido de identidad de quién soy. Él empieza a identificarse con ese Mesías del que está hablando Isaías, con ese siervo de Dios encargado precisamente a dar libertad, a predicar, a anunciar la buena voluntad de Dios. Y nosotros descubrimos que Jesús se identifica claramente con el relato que nos muestra Isaías 52 en sus últimos versículos e Isaías 53, que es el del siervo sufrido de Jehová. Él le dice a sus discípulos cuando está anunciándole su muerte, es que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que el Hijo del Hombre viva esto. ¿Por qué? Porque Él se había identificado, Él había entendido que en su vida, que la sociedad en la que estaba, precisamente era el momento histórico en donde Él como individuo iba a tener que vivir esa experiencia ministerial. Y Él entonces le dice a sus discípulos, ustedes no se angustien, ustedes no se afanen, es necesario que eso suceda para que se cumpla la Escritura. Y de pronto cuando nosotros decimos para que se cumpla la Escritura, como se nos ha venido enseñando, no es un Dios que tenía que ser así. No, Él descubre que ese para que se cumpla la Escritura es porque así se dan las cosas en una sociedad donde es injusto, donde la injusticia, donde los intereses personales están por encima de los intereses de los demás, que hayan personas íntegras, porque este es el punto de Jesús definitivo, que hayan personas íntegras, correctas en todo, en su acción, en su pensar, con una coherencia tan grande. No, una sociedad injusta no puede soportarlas, pero eso no los escandalice, porque yo entiendo que hace parte de lo que me corresponde vivir. Nosotros, hermanos míos, tendríamos hoy que decir que nosotros también debemos definir nuestra vida, nuestro quién soy, como hechura de Dios. Y aquí quiero dejarles un texto que es el que encontramos en Efesios capítulo 2, versículo número 10. Dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Somos hechura de Dios y estamos en este mundo para cumplir con unas obras, con unas tareas que Dios dispuso para la existencia nuestra. Y eso es lo que nosotros debemos vivir en el día a día. Mire que cuando Dios es mi origen, cuando Dios es mi final, entonces en ese sentido de la existencia, en ese caminar existencial, no hay forma de perdernos, porque allí la vida nuestra y todo lo que nos corresponda vivir
como hechura de Él, va a encontrar un sentido y una razón de ser. Y simplemente nos va a permitir caminar para acercarnos más a Dios. Jesús entonces nos enseña un camino. ¿Cómo responde usted existencialmente esas preguntas? Y eso va a marcar la diferencia entre quienes se quedan limitados y quienes se quedan allí anulados, sintiendo que la vida les quitó posibilidades desde su mismo origen, o quienes descubren que no, desde el origen estamos dotados de capacidades. Va a marcar la diferencia entre quienes descubren realmente quiénes son o quienes crean una imagen equivocada, no real, de quién soy, y terminamos viviendo la vida buscando muchas rutas, pero al final sintiendo que el tiempo aquí fue perdido. El valor de nuestra vida se descubre cuando caminamos hacia el Padre, porque es allí donde están los propósitos eternos para la vida nuestra. Su vida no se va a acabar en este mundo. Nuestra existencia humana, física, sí, pero la vida como Dios la pensó, no. Y uno tiene que caminar para que los propósitos no simplemente sean de este tiempo, sino que todo lo que hagamos aquí conecte nuestra existencia con esa eternidad y que allí nuestra vida siga teniendo el sentido que Dios siempre le dio. Desarrollar entonces una clara identidad en Dios permite el desarrollo verdadero de sentido y de seguridad en nuestra vida, superando nuestros complejos, nuestras pretensiones y nuestras falsas identidades, que lo único que hacen es dejarnos vacíos. Jesús respondió muy bien: ¿de dónde vengo? Del Padre. ¿A dónde voy? Al Padre. ¿Y quién soy? Un siervo de Dios para este mundo, para esta humanidad. ¿Cómo está respondiendo usted sus preguntas existenciales? Y yo lo invito, joven, yo lo invito, hermano, a que a partir de la enseñanza de hoy, que espero haya sido clara, sencilla pero muy clara, usted pueda empezar a definir existencialmente y válidamente su vida. Que de aquí en adelante su identidad se defina a partir de lo que Dios dice de la vida suya. Vamos en este momento a hacer nuestra reflexión en el texto bíblico y quiero que esta reflexión final la hagamos precisamente en el texto de Efesios, en el capítulo 2, versículo 10. Usted es hechura de Dios. Va a leerlo y va a decir y va a preguntar y va a orarle al Señor en función de lo que ese texto le quiere decir hoy a la vida suya. Si usted se está sintiendo derrotado, si usted está sintiendo que su vida no vale, que lo que usted hace nunca sirve, nunca alcanza, que nada es suficiente, que usted no sabe si hacia donde usted camina tiene sentido, tal vez no tenga sentido porque necesita orientarse, pero hoy Dios le está recordando que usted es hechura de Él, creado en este mundo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Reflexionemos allí, en ese texto, para luego hacer nuestra oración final.
Bien, mis hermanos, yo creo que hoy nos va quedando y se nos va abriendo el panorama de por qué Jesús es el camino, por qué Él es el que nos lleva al Padre, y que las respuestas que Él se dio sean las respuestas que nosotros también nos damos a estas preguntas. No nos vamos a perder en la vida si caminamos en esa misma ruta. Puestos en pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a parecernos a Jesús existencialmente. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu claridad. Gracias, Señor, porque sé que en este momento has llegado a la vida de cada uno de mis hermanos. Conoces, Señor, lo que en cada uno de ellos hay y sé que hoy, por el Espíritu de Cristo, Señor, tu claridad está dando libertad, tu claridad está dando, Señor, nuevas rutas, tu claridad está inspirando nuevos ánimos en la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a parecernos a Jesús en esa forma de vivir nuestra existencia, definiéndonos en las formas válidas, que nuestra identidad no esté definida por las redes, que nuestra identidad no esté definida por lo que el mundo dice, que nuestra identidad esté definida, Señor, por lo que tú dices que somos, por quien tú dices que nosotros somos, por los propósitos que tú tienes con la vida nuestra, Señor. Ayúdanos en este momento, más que nunca como juventud, necesitamos aprender a definir nuestra identidad en ti. Guárdanos, sálvanos de todos esos manejos, Señor, sociales, políticos, económicos de este mundo que quieren usar nuestra vida para sus intereses y al final dejarnos vacíos. Tú hoy nos estás dando una palabra que define claramente nuestra identidad y que si nos aplicamos a ella, Señor, encontramos que hay caminos maravillosos de salvación donde verdaderamente nosotros podemos afectar este mundo, pero es con tu poder y es con tu verdad. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Hermanos, jóvenes, Dios los bendiga, Dios los guarde y que esta reflexión lo deje a usted allí pensando y existencialmente hágala una realidad. Dios los bendiga. Nos veremos en 8 días. Tenemos nuestro culto misionero al que están todos cordialmente invitados.